Bueno, bienvenidos para todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Estuve viendo ahí en el grupo, ¿verdad? El día de ayer, la participante Miriam ya estuvo, perdón, Liliana ya estuvo enviando eh, referente a lo que ya estuvimos aprendiendo la semana pasada, ¿verdad? En el módulo 5. No se encuentra ahora porque me avisó que le surgió un viaje, así que no sé si alguien más ya pudo implementar, por ejemplo, lo que es aplicar la mise en place, desarrollar la mise en place. A ver si alguien ya cocinó usando esa importante herramienta. Yo hice la otra vez. ¿Cómo? Hice la otra vez y me Ah, gustó. ya, Yo también, profe. Me gustó mucho. Ah, genial. Y decime, ¿qué cocinaste? Hice tallarín, Ah, genial. tallarín de gallina. Ah, espectacular. Buenísimo. A ver, otra persona. Creo que Limpia quiere decir algo. Sí, yo también ya hice, profe. La Súper. otra vez preparé pizza, preparé la otra vez. Ah, Y también buenísimo. cambié mi cuchillo de mesa por uno más grande ya también. ¿Y qué tal? Para ¿Cómo te cortar sentiste? ¿Cómo te sentiste la ahora? verdad que mucho mejor había sido. Es La más verdad cómodo. que sí, eso sí, es mucho más cómodo, pero también te tengo que avisar a algunos de que no les va a ser muy cómodo a la primera, si es que no están acostumbrados. Después ya le van a agarrar el hilo. Al inicio nomás lo que va a ser como un poco raro, va a ser un poco más grande, ¿verdad? Pero eh, eso sería el inicio nomás. Después ya le van a agarrar el hilo y ya van a querer cortar de todo con el cuchillo de chef, ¿verdad? Con el cuchillo grande. Genial, súper limpia, genial, porque todo eso nosotros vamos a ir aplicando, ¿sí? Vamos a irlo cuando ya, justamente hoy ya estuve pasando qué día íbamos a empezar con la clase práctica, ¿sí? O sea, qué fecha. Entonces, por eso es importante ya que se vayan adaptando, practicando, ¿verdad? Ya de antemano. Todavía nos quedan unas casi 2 semanas. Este sería el último módulo teórico que vamos a estar teniendo. Y aparte es uno de los módulos más importantes, porque acá es donde vamos a aprender muchas cosas teóricas que en las clases prácticas ya vamos a aplicar nomás ya. O sea, yo les voy a decir, preparen la mise en place de tal cosa, hoy vamos a hacer mise en place de tal cosa. El grupo tanto prepara la mise en place de tal cosa. Entonces, usted ya tiene que manejar esos términos, ¿verdad? Cómo hacer una mise en place, ¿verdad? Qué cuchillo utilizar para qué actividad voy a hacer, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas nosotros ya tenemos que ir aplicando de a poquito en nuestro día a día. O sea, no solamente esperar a que tengamos una clase, sino que, bueno, el profesor nos recomendó que podamos ya cortar con el cuchillo grande. Bueno, genial. Si yo ya tengo en mi casa, por más de que me esté costando todavía, al comienzo sí o sí lo va a costar. En especial la cebolla si queremos cortar chiquito, que uno de los vegetales que a mí más me costó, ¿verdad? No sé, capaz algunas personas sean más ágiles con ese vegetal, pero para mí fue uno de los más así complicaditos, ¿verdad? Entonces, lo importante es que ya puedan poner en práctica lo que van aprendiendo, uno, para que no se olviden más, tampoco más adelante, y dos, ya sea como que más familiar para ustedes, o sea, que ya sea más normal. Sí, si yo estoy cortando mi vegetal, corto todo, bueno, ya pongo en un pequeño bol. No importa si es una taza, no importa si es un platito, porque normalmente en casa no tenemos las herramientas que se recomiendan en un local gastronómico, en un restaurante, en un comedor. Pero
igual tengo que ingeniarme. Yo, por ejemplo, en mi casa hay veces que no tengo muchos bols para poner cada ingrediente. Entonces, ¿yo qué utilizo? Uso platitos, tazas, pero igual estoy trabajando con mi mise en place, ¿verdad? Para que no se me mezclen los ingredientes, ¿sí? A ver, otra persona que pudo ya aplicar algún conocimiento acá que ya estuvimos hablando, en especial la mise en place y cortar con el cuchillo de chef. Bueno, creo que nadie todavía, aparte de las compas, de las compañeras, todavía no aplicó. A excepción ahí de Reineria, que yo creo que sí ya va aplicando todos los días, ¿verdad? Súper. Bueno, voy a avisar ahí en el grupo que ya comenzamos y voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, ahí estamos grabando también. Estoy grabando acá en la pantalla, en la computadora. Yo estoy grabando en la computadora, pero voy a transmitir desde el celular porque hay veces que esta computadora tiene un poco de problema en cuanto a micrófonos que ya voy a solucionar, pero igual se ve bien desde el celular, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando, vamos a estar ingresando en el módulo, bueno, en realidad ya desde el sábado, si ustedes ya pudieran descargar el material, no sé si descargaron, si todavía no descargaron, les recomiendo que puedan descargar y empezar a leer de a poquito, ¿sí? Porque es el módulo más largo, pero es uno de los más importantes, porque ahí van a encontrar toda la información teórica y técnica que yo tengo que manejar a la hora de cocinar, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Yo no puedo, yo no puedo empezar a cortar, porque vamos a ver los nombres de los vegetales en estos días. Yo no puedo mirar mi receta sin antes saber cómo se llama tal corte. Porque en la receta les va a aparecer o les aparece al lado del vegetal, les aparece el nombre del corte, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan leer la receta, ustedes ya tienen que manejar de memoria el nombre. Brunoise, el Vichy, ¿verdad? Entonces, todos los nombres están, prácticamente están casi todos en francés, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver en este módulo? Ahora les voy a compartir y me pueden confirmar si es que se ve pantalla. Bueno, ¿me pueden confirmar si es que se ve? Si es que ven bien. Sí, sí se ve, profe. Bueno. Si pueden ir apagando sus micrófonos, por favor, para estar así bien concentrados. Si tienen algo, si tienen su cuaderno que ya les estuvimos dando, ¿verdad? Creo que a la mayoría, si ya pueden ir anotando las partes como más importantes, ¿verdad? A resaltar. Acuérdense de que si yo anoto, ¿verdad? Si yo anoto, estoy aprendiendo de tres maneras. Uno, al anotar, al escribir. Dos, al escuchar. Y tres, al leer lo que escribí. Entonces es mucho más fácil de que se me quede a mí. Es una técnica mucho más fácil, ¿verdad? De que se me pueda quedar la mayor cantidad de información en mi cabeza. Sí, porque de tanta información que recibimos todos los días, muchas veces nos olvidamos. Entonces, es importante que puedan anotar, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver, vamos a hablar de la parte, la introducción al arte culinario y las buenas prácticas. Y ya estuvimos igual hablando también de las prácticas que necesitamos en la cocina, como por ejemplo, es innegociable manejar la limpieza en la cocina, en todos los sentidos, ¿verdad? También reglas de oro, según la Organización Mundial de la Salud,
para la preparación higiénica de los alimentos, primeramente, ¿verdad? Es elegir los alimentos con fines higiénicos, ¿verdad? O sea, yo tengo que elegir una materia prima, por eso es que yo tengo que tocar, ver, oler eh, la materia prima que yo voy a utilizar, ¿sí? O sea, que la materia prima tiene que tener, tiene que contener, tiene que estar, ¿verdad? Tiene que tener todas las características organolépticas que tiene que tener ese, por ejemplo, esa carne. Si una carne huele, empieza a oler mal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ya no está completo, ¿verdad? En la parte organoléptica, o sea que ya está teniendo una cantidad considerable de microorganismos que después vamos a ver qué es el microorganismo, ¿sí? Entonces, luego también tenemos que cocinar bien los alimentos. Como ya les estuve explicando, hay alimentos que son aptos para consumo al cocinarse, ¿verdad? Al cocinarse y tienen que cocinarse bien. Muchas veces si cocinamos de más, pierde los nutrientes que debe de tener y si no cocinamos lo suficiente, ¿verdad? No vamos tampoco a estar aprovechando el alimento y muchas veces también pueden estar crudas, no van a estar con el sabor que estamos buscando, ¿verdad? No, puede ser también que no llegue a la temperatura indicada y que pueda seguir teniendo microorganismos, ¿verdad? También consumir inmediatamente los alimentos cocinados o en el caso de que no se consuma, también tenemos que refrigerar, ¿verdad? Refrigerar o congelar, ¿verdad? O sea, mantener una temperatura adecuada para que no se esté desarrollando los microorganismos, ¿verdad? Y para que tu alimento te dure más y para que no haya pérdida en tu negocio también, ¿sí? Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados, como ya vimos. También recalentar bien los alimentos que ya cocinamos, evitar como ya les dije en la clase anterior, evitar el contacto entre los alimentos crudos y cocidos. Pero como ya estuvimos viendo, yo no puedo cocinar, perdón, no puedo picar o cortar mi vegetal en la misma tabla donde yo corté mi carne, por ejemplo. Porque ya les estuve explicando de que se puede producir una contaminación cruzada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Mi vegetal no está preparado para poder recibir esas partículas que tiene la carne, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces tengo que tener cuidado al no mezclar alimentos crudos con alimentos cocinados, mis vegetales con mis carnes crudas especialmente. Entonces todo eso tenemos que tener cuidado a la hora de manejar, ¿sí? El alimento, para que no se descomponga de nosotros y para que podamos optimizar de la mejor manera posible. También lavarse las manos a menudo, ¿verdad? Si yo toco mi celular, tengo que volver a lavarme las manos al menos en la cocina porque una de las cosas que más tiene bacterias y microorganismos es nuestro celular, ¿verdad? También mantener escrupulosamente limpias las superficies de cocina, ¿sí? Es sumamente importante tanto a la hora de terminar mi mise en place, tanto a la hora de terminar mi preparación, siempre tengo que tratar de mantener limpia mi lugar de trabajo, ¿sí? Siempre tengo que mantener. Es recomendable luego que siempre al terminar se le pase alcohol al 70% y al 30% agua, ¿verdad? Entonces, todo eso nos ayuda a que podamos mantener nuestro lugar de trabajo limpio y aseado. Sí, mantener los alimentos fuera de alcance de insectos, roedores y otros animales. Como también ya estuvimos viendo, es importante que nuestros alimentos estén en un lugar alto, que no esté tocando el piso. ¿Sí? A ver quién está ¿Quieres tomar? Vení. con el micrófono prendido. Miriam. Miriam puede... Chao, tía. Vení, vamos, mi profesor. Vení, vamos a hablar con mi profesor. Miriam, Vení, a ver si puedes apagar tu micrófono, por favor. Muchísimas gracias.
Bueno, si pueden ir de repente viendo, porque hay veces que se nos escapa, ¿verdad? El presionar el micrófono, a veces que nos desconectamos y nos volvemos a conectar y se conecta nuestro micrófono. Entonces, es importante que puedan estar atentas y más si es que hay ruido alrededor de nosotros, ¿sí? Para que no podamos interrumpir. Y también muchas veces, ¿verdad? Creo que acá en nuestra ciudad, creo que no tenemos tanto ese problema, ¿verdad? De usar, o a excepción, ¿verdad? De locales o casas muy en el centro de la ciudad, es sumamente importante usar agua, muy buena agua, porque muchas veces cocinamos con agua, o en todo caso, hervir el agua si es que vamos a utilizar, ¿verdad? Para evitar cualquier situación, porque sabemos que también en el agua se podemos encontrar bacterias y microorganismos, ¿sí? Bueno, luego tenemos ¿qué son los microorganismos? ¿Sí? Los microorganismos, podemos decir que los microorganismos son elementos microscópicos de diferentes formas y tamaños, ¿sí? Por las, por las consecuencias de su actividad en relación con el hombre se pueden clasificar en, ¿sí? Tenemos patógenos, microorganismos banales, ¿verdad? Los patógenos originan enfermedades en el hombre directamente por medio de sus toxinas. Banales no producen enfermedades, pero pueden actuar en los alimentos y alterarlos, ¿verdad? Y luego tenemos también microorganismos útiles, ¿sí? Porque no todos los microorganismos son malos, sino que algunos son útiles también. Por ejemplo, su actividad sobre ciertos componentes de los alimentos producen sustancias beneficiosas para el hombre. Por ejemplo, la fermentación alcohólica. Si son microorganismos que ayudan a que pueda fermentar esa bebida alcohólica, ¿verdad? También tenemos la lactina, que es la maduración de los quesos. También la manteca, son microorganismos, ¿verdad? Que ayuda a que cambie el sabor de ese alimento, ¿sí? Por medio de la fermentación. También la producción de ácidos orgánicos, ¿sí? O sea que existen microorganismos buenos y algunos microorganismos malos, ¿verdad? Pero eso depende también de qué tipo de alimentos queremos llegar a producir, ¿sí? Bueno, ¿cómo llegan los microorganismos al alimento? ¿Por qué estamos viendo toda esta información? ¿Sí? Porque nosotros queremos que nuestro producto final sea de calidad, sea saludable, ¿verdad? O sea, que no solamente comamos para llenarnos la panza, sino para nutrir también el organismo, el cuerpo, ¿verdad? Al estar en todos lados, pueden llegar a través del aire, del suelo, de la vestimenta, también a través de los insectos, de los utensilios, de las herramientas de trabajo, si es que no lavamos bien, también en el agua, los animales, la basura, ¿verdad? Y otros alimentos contaminados. O sea que es sumamente fácil de que el microorganismo se pueda transmitir de un lugar a otro, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de realizar las compras, a la hora de mantener refrigerado nuestra materia prima, para no perder plata, ¿sí? Porque nosotros perdemos materia prima, no es que perdemos 1 kilo de tomate ni 1 kilo de cebolla o 1 kilo de harina, sino que estamos perdiendo plata, lo que nos costó irnos hasta ese lugar, nuestro dinero que nos costó para comprar eso. Y todo eso tenemos que tener en cuenta y por eso es que tenemos que manejar de la mejor manera posible nuestra materia prima, ¿sí? También ¿cómo podemos darnos cuenta si un microorganismo, si es que un alimento tiene microorganismos o no? ¿Sí? A veces, por ejemplo, los alimentos tienen olores, sabores extraños. Muchas veces no... Un momentito. Como ya les dije, debemos siempre, si es que vamos a comprar algún alimento, ¿verdad?
Es importante que podamos tocar, oler, ¿verdad? Muchas veces probar inclusive, para comprobar si es que el estado de esa materia prima es la óptima. ¿Verdad? Por eso es que yo tengo que ser muy atento, no es solamente cocinar, sino que tengo que atender lo que estoy comprando, la fecha de vencimiento de algunos productos que traen, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles yo tengo que cuidar a la hora de cocinar. Y más si es que voy a vender. Yo no puedo vender un producto que no está en condiciones. ¿Por qué? Porque hasta inclusive le puedo llegar a matar a una persona. Si es que no manejo bien, si es que no tomo las medidas para que mi producto final esté en condiciones. ¿Sí? Luego tenemos eh, los microorganismos se reproducen muy rápida y muy simple, o sea, de una manera muy simple. ¿Sí? Acá podemos encontrar, y por eso es importante que puedan siempre leer un poco su material, ¿verdad? Que una sola bacteria puede producir hasta 2 millones de bacterias en 7 horas, ¿verdad? O sea que cada microorganismo se divide en 2 cada 20 minutos. Y por eso es que muchas veces, en el calor especialmente, porque es una temperatura especial para que los microorganismos se reproduzcan, ¿verdad? Es que muchas veces cuando hace demasiado calor, dejamos mínimo media hora una carne cruda afuera y ya empieza a tener olor, ¿verdad? Esta es la razón por la cual debemos de cuidar y mantener a temperaturas indicadas. A ver si alguien de las personas que participó en la clase pasada me puede repetir o me puede decir si cuáles son las temperaturas de riesgo. O sea, de qué temperatura es una temperatura de riesgo para la procreación de microorganismos. ¿Alguien se acuerda? A 65 ver, grados Cintia. podría ser, profesor. ¿Cómo? 65 grados podría ser. Así mismo, es de 5 A a 65. 65 grados. O sea que mi heladera, si yo quiero que congele, bueno, mi congeladora, supongamos, mi congeladora está con problemas, yo no controlé mi temperatura, no vi, estaba luego en 6 grados, o sea que mantenía 6 grados. Esa es tu materia prima que vos crees que se va a congelar, capaz esté muy frío, casi congelado, pero te va a durar menos tiempo. ¿Por qué? Porque la temperatura baja hace que el microorganismo no se reproduzca, o sea, se congele. No muere, pero tarda en procrearse, ¿verdad? En cambio, la temperatura alta al cocinarse, sí, superando los 65 grados, sí se mueren las bacterias en ese momento, ¿verdad? Por eso es que muchos alimentos se cocinan y no se pueden comer crudos. ¿Están entendiendo? Por eso es muy importante que podamos manejar estos conceptos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día de mañana nosotros, cuando empecemos a vender nuestros productos, nosotros tenemos que estar seguros de que no le va a producir ningún tipo de enfermedad a mi cliente, ¿verdad? Y también para que tenga un buen sabor, ¿sí? Y también para que te pueda aportar los nutrientes que te debería de aportar, ¿sí? También, ¿qué son los nutrientes? ¿Sí? Se encuentran en el alimento y en toda la materia orgánica, suciedad, que se acumule en los sectores de elaboración, ¿verdad? O sea, los nutrientes son compuestos, ¿verdad? Que hacen o que alimentan a tu organismo. Nosotros tenemos que buscar de que el alimento te dé todo lo que te debería de dar, ¿sí? No es solamente que te llene la panza, porque ustedes saben, o no sé si sabían, ¿verdad? Les cuento algo que normalmente siempre pasa.
Por ejemplo, cuando quieren comer huevo duro, hay veces que se cocina 20 minutos, 30 minutos, un huevo, a partir de fuego hirviendo ya, ¿verdad? O sea que mi huevo está hirviendo ahí media hora. ¿Qué pasa cuando el huevo empieza a superar los 13, 14 minutos hirviendo? La proteína del huevo ya va desapareciendo. O sea que ya no te está aportando la cantidad de proteína que te debería de estar aportando. Por eso es que vamos a aprender en una parte, y creo que en una receta también está huevo duro, pasado por agua, es de acuerdo a los minutos. ¿Sí? Nunca se fijaron cuando el huevo, cuando se cocina demasiado, como que tiene una capa verde alrededor de la yema. Bueno, ese huevo significa que ya está cocinado de más, ya se pasó de cocción. Entonces, por eso es importante los tiempos, la temperatura, para todo eso, porque nosotros estamos trabajando con alimentos. Lo que el ser humano hace todos los días es comer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces es importante manejar todos estos conceptos. ¿Sí? Tenemos tiempo. Mientras mayor sea el tiempo en que el alimento se encuentra en las demás condiciones óptimas, temperatura, nutrientes, acidez y humedad, mayor será el número de microorganismos que existirá. Sí, estos son componentes que necesita el microorganismo para desarrollarse. Si hay humedad, si hay una temperatura adecuada, acá podemos ver donde dice la temperatura, si se pueden fijar, de 5 a 60, 65 es la temperatura ideal para que el microorganismo se procree. O sea, que de 2 pase a 4, de 4 pase a 8. ¿Sí? Por debajo de los 5, los microorganismos duermen. O sea, detienen su desarrollo. No es que mueren, duermen y se quedan ahí. A la temperatura de congelación, menos 18, llegan a latencia. O sea, detienen sus procesos, pero no mueren, como ya dije. Y por encima de los 65 se mueren. O sea, que al cocinar a los 70, 80, 100 grados, muere el microorganismo. ¿Sí? Por tanto, para evitar el desarrollo microbiano, se manejan las condiciones de almacenamiento y manipulación de los alimentos. ¿Sí? Entonces, es importante que puedan manejar esto, no se olviden nunca, ¿sí? Que puedan anotar. Anoten, resalten, si tienen impreso, anoten para no olvidarse. Bueno, luego tenemos la contaminación cruzada. ¿Sí? ¿Qué es la contaminación cruzada? Ya les estuve hablando un poco de lo que es la contaminación cruzada en la clase anterior, ¿sí? Pero vamos a repetir nuevamente, ¿verdad? Se conoce como contaminación cruzada el proceso por el cual los alimentos entran en contacto con sustancias ajenas, generalmente nocivas para la salud. Por ejemplo, un ejemplo típico de la contaminación cruzada es el contacto de la sangre de la carne con alimentos cocidos. ¿Verdad? O sea, que yo ya tengo mi carne, o sea, ya tengo mi comida ahí preparada y sin querer metí a mi heladera con mi carne cruda en una bolsa que tenía agujero y empezó a gotear por mi comida ya cocinada. Si ahí se puede ya producir una contaminación cruzada. Por eso es muy importante guardar bien los alimentos, ¿sí? Separar bien los alimentos. Yo estoy cortando mi carne, saco, pero se queda toda la sangre ahí sobre mi tabla y empiezo a cortar mi cebolla. Ahí mismo se puede producir una contaminación cruzada. ¿Sí? Entonces, la sangre cruda, por ejemplo, en algunos casos contiene Escherichia coli, o sea, que es una bacteria que da origen al síndrome urémico hemolítico, o sea, que te puede producir, este síndrome inclusive te puede llegar a matar también. Por eso es muy importante lo que nosotros estamos haciendo. Luego tenemos la contaminación cruzada directa y la contaminación cruzada indirecta.
¿Qué es la directa? Se da cuando un alimento limpio entra en contacto con un alimento contaminado. Por ejemplo, poner la verdura en el mismo recipiente donde se pone la carne cruda. Ahí ya se produce una contaminación cruzada directa. Y luego tenemos contaminación cruzada indirecta, es la contaminación más frecuente y difícil de controlar. Se da cuando un alimento limpio entra en contacto con una superficie que anteriormente tocó un alimento contaminado. Por ejemplo, cortar con un cuchillo con el que se fileteó una carne cruda. O sea que tenemos que cuidar todos estos detalles, ¿sí? Para poder evitar cualquier situación de mal gusto, tanto para nuestra familia como para nuestros clientes, ¿sí? Bueno, seguimos. Acá tenemos los alimentos y las temperaturas, ¿verdad? ¿Cuáles son las temperaturas que debo de manejar? ¿Sí? Porque obviamente, ¿verdad? Si yo compro en cantidad, para que no se me descompongan, lo ideal es congelar los alimentos. Entonces, por este medio yo tengo que saber de qué temperatura tiene que estar mi heladera, de qué temperatura tiene que estar mi congelador, para que pueda durar el tiempo que tiene que durar. ¿Sí? Y acá. A ver, si Tania, ¿puedes poner tu micrófono en silencio, por favor? Sí, profe, no me di Dale, cuenta. muchas gracias. Bueno, tenemos, por ejemplo, las temperaturas frescas, es la que se encuentra entre los 10 y 15 grados y es la adecuada para almacenamiento de ciertas frutas y hortalizas. Pero, o sea, las frutas y hortalizas se pueden refrigerar a los 10 a 15 grados, si una temperatura fresquita. Y luego tenemos temperatura de refrigeración. Está situada por debajo de entre 0 a 8 grados y es la temperatura adecuada para el almacenamiento de gran número de alimentos perecederos y semi-perecederos. O sea que esta es la temperatura prácticamente ideal para refrigerar. O sea, tu heladera tiene que estar a los 0 hasta los 5 a 8 grados máximo. Si eso no quiere decir que mis vegetales no pueden estar a los 0 o 5. Pueden estar, pero las hortalizas, especialmente si es que ya están muy fríos, muchas veces ya se quedan, ya medio se congelan porque son hojas. Entonces es importante también manejar este tipo de información. Y luego tenemos las que están por debajo de los 6, que son, a partir de ellas se inhibe el crecimiento de todos los organismos que producen intoxicaciones alimentarias y retardan eficazmente el crecimiento de los microorganismos que producen deterioro. ¿Sí? Luego tenemos la temperatura de congelación. Sí, esta ya es la temperatura donde yo congelo mi alimento. Sí, es inherente el punto de congelación del alimento pudiendo encontrarse del 0 a menos 18 grados bajo cero o temperaturas inferiores. ¿Sí? En circunstancias normales, estas temperaturas son suficientes para prevenir el crecimiento de casi todos los microorganismos y prolongar considerablemente su conservación. Sí, si es que yo estoy preparado, tengo la heladera, el congelador preparado para comprar X cantidad de alimentos, genial. Pero si yo no tengo, no estoy preparado, no te recomiendo porque se te va a fundir. O sea, no va a enfriar lo que tiene que enfriar. Tu alimento no va a estar a la temperatura en la que debe de estar para que te pueda aguantar y vas a perder mucha materia prima. Y por ende vas a estar perdiendo plata. ¿Sí? ¿Por qué muchos locales gastronómicos cierran? Si en menos de un año o menos de los 5 años es porque no supieron administrar la materia prima y los costos, ¿verdad? Entonces, esta parte es fundamental para que yo pueda empezar a cocinar. Yo esto no puedo saber antes de empezar a cocinar. O sea, tengo que manejar para poder aprender a cocinar. Seguimos. Luego tenemos la cadena de frío. ¿Sí? ¿Qué sería la cadena de frío? ¿Qué es la cadena de frío?
Denominamos así el mantenimiento de la temperatura de un alimento perecedero durante todo el proceso, desde la producción de la materia prima, el transporte y el almacenamiento. Si yo me voy al súper y voy a tardar 1 hora en el súper, bueno, ¿qué es lo que primero tengo que cargar en mi carrito? ¿Qué es lo último que tengo que cargar en mi carrito? Lo último, tengo que cargar los alimentos que no pueden perder cadena de frío. Por ejemplo, mi carne, un pollo, ¿verdad? O sea, yo no puedo dejar mucho tiempo afuera y más con nuestro calor. Llego y al refrigerar o a congelar ya directamente. O sea, esa cadena de frío no se puede romper. Entonces, por eso es importante conocer esta información. O sea, si yo me voy a comprar lo que yo voy a utilizar, y primero compro los alimentos que no son perecederos y luego compro los alimentos que no pueden estar mucho tiempo afuera. ¿Sí? Durante la etapa de elaboración, en algunos casos, recibirá la temperatura de cocción adecuada y de ahí en más, dependiendo si se consuma frío o caliente, tendrá que seguir el proceso adecuado. También debe mantenerse en frío a una temperatura inferior a 7 para exhibición en góndola o lanchet o deberá calentarse o recalentar a una temperatura superior a los 65. Y posteriormente ser servido. Todo esto siempre manteniendo las características organolépticas del alimento. O sea, como ya les dije, organoléptica es, si yo tengo un pescado, tiene que oler a pescado. Tiene que tener el color que tiene un pescado. O sea, tiene que estar relacionado su olor con su color. Lo mismo la carne, cualquier tipo de carne. Tiene que estar relacionado, no tiene que tener ningún olor luego para empezar una carne. No tiene que tener ningún color tampoco. O sea, todos esos detalles yo tengo que cuidar a la hora de comprar mi materia prima. Sí, se debe conservar la cadena de frío y evitar que los alimentos se encuentren en rango óptimo de temperatura entre los 5 a 65 durante más de 30 minutos. O sea, 30 minutos no puede estar, más de 30 minutos no puede estar mi carne afuera, ¿verdad? No puede estar, no puede mantenerse. O sea, tengo que hacer lo posible para que no pase eso. Pero por eso es que yo tengo que saber qué alimentos tengo que procesar primero, qué tengo que cocinar primero, ¿verdad? O sea, con qué alimento tengo que trabajar primero. Bueno, seguimos. Bueno, la contaminación de los alimentos, denominamos contaminación a la presencia o sustancia de agentes extraños de origen biológico, químico, físico, que se presuma nociva o no para la salud humana. Pero ahí pueden ser contaminación vegetal, contaminación física, contaminación química, también puede haber contaminación microbiológica. Y esos son los tipos de contaminación que podemos encontrar. Y acá tenemos el concepto, ¿verdad? ¿En qué situaciones se pueden dar estas diferentes tipos de contaminación? ¿Sí? Por ejemplo, en vegetales es, en el caso de mezclar accidentalmente una planta tóxica con otras que no son. Se puede producir una contaminación vegetal. Luego, una contaminación física. Sucede generalmente en forma accidental al mezclarse una sustancia o elemento extraño con el alimento que estamos preparando. ¿Sí? Por eso no se debe utilizar anillos, prendedores, collares. O sea, por eso tenemos que trabajar con las herramientas adecuadas en nuestro trabajo. O sea, yo no puedo tener mi uña súper larga si yo voy a estar cortando vegetales o carne, ¿verdad? En cuanto a las chaquetillas, se aconsejan que no posean botones, porque pueden desprenderse, no usar uñas postizas, ni fumar durante el trabajo en la preparación de los alimentos. ¿Verdad? Cosa que es muy obvia y tenemos que manejar también. Tanto por más de que yo no haga, bueno,
si tengo personas que están trabajando conmigo, bueno, yo tengo que encargarme y pasarle esta información para que no suceda ninguna situación que no queremos. Luego tenemos contaminación química. Puede ser causante de graves problemas, ya que no se observa a simple vista. Esta se produce cuando un alimento toma contacto con sustancias químicas extrañas al mismo durante el almacenamiento, procesado, envasado o transporte. También suele ocurrir a veces al hacer uso de un aditivo o hacer su disolución, ¿sí? Luego tenemos una contaminación microbiológica. ¿Sí? ¿Cómo sería? Es una contaminación más común en los procesos gastronómicos. Se produce cuando un alimento contiene microorganismos patógenos o bien microorganismos no patógenos en un número elevado. Generalmente es debido a falta de capacitación en la manipulación de los alimentos. Esta negligencia causa múltiples problemas de salud de los consumidores, como así también en un elevado costo laboral para cuando ocurre, por ejemplo, en un comedor fabril. ¿Sí? Joana, no sé si querés comentar algo. Bueno, creo que no. Bueno. Estos son los tipos de contaminación, ¿verdad? O sea que en cualquier situación se puede producir una contaminación si es que no tenemos la precaución necesaria. Bueno, tenemos también la contaminación por error de manipulación. Esto implica aplicar medidas de higiene en toda la línea de elaboración del producto. O sea, desde la recepción, almacenamiento, elaboración y fraccionamiento hasta que se exhibe para la venta. O sea, desde recibir hasta vender, yo tengo que mantener estas actitudes, ¿verdad? Que estamos mencionando. A ver, por favor, pueden apagar su micrófono. Por favor, bueno. La buena manipulación en la recepción de la materia prima, o sea, sería al recibir mis productos, ¿verdad? Porque ya les dije, es importante que a la hora de comprar o de recibir, yo tengo que tocar o leer si están bien, si están en condiciones, evitar demoras, por ejemplo. Como ya les dije, si yo me voy a hacer las compras, no puedo cargar en mi carrito las cosas que son perecederas o que tienen que estar en el frío primero. O sea, tengo que también manejar esa información. Luego tenemos, nos dice, ¿verdad? Tomar los mismos recaudos en pasillos de circulación de la mercadería, evitando permanencia de las mismas, por ejemplo, por tiempos prolongados, los cuales ponen a contaminación y riesgo de pérdida de cadena de frío. ¿Sí? Los pasillos deben estar limpios, ordenados todo el tiempo. ¿Sí? También mantener orden y sectorización de la cámara de frío para evitar contaminación cruzada. O sea, como ya les dije, yo no puedo meter en mi heladera, en una bolsa que está rota, mi carne cruda. ¿Sí? Tarde o temprano va a gotear por algún alimento, por alguna cebolla, algún alimento cocinado. Siempre es importante guardar todo tapado con papel film, ¿verdad? Siempre es importante guardar nuestros alimentos con papel film o en bolsas de plástico. ¿Y cuál es el criterio de almacenamiento en un estante? De arriba a abajo es los productos terminados arriba, los productos semi elaborados en el medio y los crudos abajo. ¿Para qué? Para que no gotee sobre los alimentos ya terminados, los alimentos semi elaborados, ¿verdad? O sea, para evitar esa contaminación, lo ideal es seguir o sea, en mi heladera, los alimentos terminados arriba, semi elaborados en el medio, los crudos abajo. Y con más razón si son productos para vender, porque se puede perder mi producto final si yo pongo una carne cruda o
ya sea cualquier alimento crudo que pueda contaminar arriba. Se rompe la bolsa, se rompe el fil, se rompe, mi tupper tiene agujero. Y todos esos detalles tenemos que manejar, ¿sí? Luego tenemos la contaminación por el ambiente de trabajo. Y las instalaciones donde se manipulan alimentos deben facilitar la limpieza, por ejemplo, azulejado o paredes lisas, redondear rincones, utilizar materiales no absorbentes, no usar, por ejemplo, madera. No se recomienda mucho utilizar madera hoy en día. Ahora sabemos que igual seguimos utilizando muchas herramientas de madera. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser inclusive más barato. Sí, pero si tienen la posibilidad, no se recomienda. ¿Por qué? Porque uno puede agarrar moho en poco tiempo, ¿sí? Principalmente por ese motivo, ¿no? O sea, ese es el principal motivo por el cual no se recomienda mucho utilizar herramientas de madera. Igual no es que está prohibido, pero sí ya no se recomienda, ¿verdad? Por ejemplo, usar pintura impermeable. No debe haber lugares difíciles de acceso para limpiar. O sea, tiene que ser de fácil acceso para que pueda limpiar cada vez que haga una limpieza general. Sí deben existir, por ejemplo, tarimas o pallets para evitar que los productos estén en contacto con el piso. Por ejemplo, como ya les dije, tengo que tener estantes, o por ejemplo, o poner sobre una mesada o mesa mi materia prima. Hay veces que algunas materias primas, como la harina, no es necesario refrigerar, pero tampoco se recomienda que toque el piso. ¿Por qué? Porque de repente mi piso puede estar mojado, puede gotear, puede aparecer cucaracha, puede aparecer ratones. Entonces, para evitar toda esa situación, siempre tiene que estar en un estante, en una mesa, alejado del piso. ¿Sí? También se tiene que apilar en forma correcta. También así como estanterías para facilitar el orden, cuidado de productos y limpieza de áreas. Entonces, otra cosa que aprendieron y que resalto bastante es no dejar en el piso mi materia prima. Tanto por hormigas también. O sea que tenemos que tener en cuenta todos esos detalles para optimizar mi materia prima. ¿Qué sería optimizar? Sino que usar todo lo que tenga que usar. No, se me fundió 5 kilos de tomate, no voy a poder usar, entonces tiro, desecho todo. Ahí estoy perdiendo plata otra vez. Compré una carne de 1 kilo, un pescado de 10 kilos, se me fundió porque no tenía capacidad de congelar. Bueno, perdí bastante dinero. Entonces, todos esos detalles yo tengo que manejar, tengo que aprender a poner en práctica. Tengo que poner en práctica, por más pequeño que sea en mi casa, yo tengo que poner en práctica. ¿Por qué? Porque en los pequeños actos está el secreto. ¿Sí? Como dijo Dios, ¿verdad? En una parte, si me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, ¿verdad? O sea que, ¿qué nos dice eso? Que nosotros en lo poco tenemos que igual hacer lo que tenemos que hacer para que el día de mañana en lo grande también ya no sea práctico familiar. Muchas veces esperamos a que tengamos un negocio grande. Voy a esperar nomás el paraguayo está muy acostumbrado a utilizar la palabra cuando suceda tal cosa, voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Entonces, creo que esa mentalidad hay que cambiar un poco, porque no es así, sino que es al revés. Si en lo poco empezás a aplicar, bueno, wow, esta persona ya, yo le estoy dando poco y poco está sabiendo administrar, hace de la mejor manera, está haciendo súper bien, bueno, le doy un poco más. O sea que así funciona, ¿verdad? Entonces, todo esto que estamos aprendiendo, yo puedo estar ahora mismo acá leyendo, ¿verdad? Porque esto es mi trabajo, explicarles, leerles, pero de nada va a servir si es que ustedes lo empiezan a poner en práctica. O sea que
Depende de ustedes, que ustedes puedan terminar este curso y que no sea un curso más que hice, que sea el curso que hice, o sea, que sea el primer curso que hice y wow, había sido, me gusta cocinar, había sido, soy bueno para la cocina, había sido en la cocina, hay plata, había sido, puedo generar buen ingreso con la cocina. Entonces todo depende de cada uno de ustedes y la verdad que le felicito creo que siempre están las mismas personas, ¿verdad? Yo entiendo que hay personas que muchas veces no pueden, ya sea por el horario, y me justifican y vuelven a ver el video, porque todos estos videos están grabados y vuelvo a subir a la plataforma. Entonces, para eso es un curso semipresencial, para que se quede grabado y podamos volver a repasar, podamos volver a, bueno, si no pude participar, bueno, vuelvo a ver el video y genial, aprendo. Entonces, todo lo que estamos dando en este módulo y vamos a dar en este módulo es la base de lo que nosotros debemos de manejar para cocinar un producto excelente. Después ya vamos a entrar en la parte de los sabores, el tacto, los cortes. Entonces, yo no puedo pasar a cómo cortar una cebolla si yo primero no sé cómo una cebolla, en qué temperatura tiene que estar refrigerada para que me pueda durar. En qué temperatura tiene que estar, cómo tiene que estar guardado, cómo tiene que estar organizado mi heladera, cómo tiene que estar organizado mi congeladora, ¿verdad? ¿A qué temperatura tiene que estar? Si yo tengo una heladera que me indica que mi heladera está a 8 o 10 grados, tiene un problema esa mi heladera. O sea que se van a fundir muchos alimentos y mientras más abro, cierro, mientras más productos están adentro, tu heladera menos va a estar enfriando. Luego tenemos el congelamiento de los alimentos, ¿verdad? Anteriormente, y gracias a Dios estamos en una era donde ya existen las heladeras, prácticamente no es más un lujo tener una heladera o una congeladora, sino que es una necesidad hoy en día, por la temperatura misma que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Entonces, anteriormente, por ejemplo, se utilizaban técnicas para que sus alimentos le duren más. Por ejemplo, una de ellas era guardar en aceites, guardar en sal. O sea, son materia prima que ayudan a preservar los alimentos. Hoy en día ya tenemos heladera, congeladores que nos facilitan todo ese trabajo, ¿verdad? Obviamente tiene su costo, pero es prácticamente, si quiero tener un local es fundamental que tenga una congeladora, por lo menos la congeladora de mi heladera. Entonces, ¿qué es la congelación, verdad? La congelación de alimentos es una forma de conservación que se basa en la solidificación de agua, ¿sí? Contenida en estos. Si por ello, por ejemplo, uno de los factores a tener en cuenta es el proceso de congelación, es el contenido de agua del producto, ¿sí? En función a la cantidad de agua se tiene el calor latente de congelación. O sea, el calor latente del agua es la cantidad de calor necesario para transformar 1 kilo de líquido en hielo. Sin cambio de temperatura, en este caso, 80 kilocalorías por kilogramo. Otros factores son la temperatura inicial y final del producto, pues son determinantes en la cantidad de calor que se debe extraer del producto. Luego tenemos la alimentación, se define, la alimentación se define la congelación como la aplicación intensa de frío capaz de detener los procesos bacteriológicos y enzimáticos que alteran los alimentos. Como sabemos, la mayor cantidad de los alimentos tienen agua, ¿verdad? Hay muchísimos alimentos que tienen agua, por eso es que se pueden congelar, se solidifican. Luego tenemos los tipos de congelación. Uno es por aire, por contacto. Luego tenemos criogénico. Por el aire, por ejemplo, una corriente de aire frío extrae el calor del producto hasta que se consigue la temperatura final. Luego tenemos por contacto, una superficie fría en contacto con el producto se extrae el calor. Criogénicos se utilizan fluidos criogénicos, nitrógenos o dióxido de carbono
que sustituyen el aire frío para conseguir un efecto congelador. ¿Sí? ¿Y cuáles son algunos efectos de la congelación? ¿Verdad? Aproximadamente el 80% del peso total, por ejemplo, de un animal, o incluso más de una planta, corresponden al agua. ¿Sí? O sea que muchísimos alimentos, en especial las carnes, por ejemplo, el 80% es agua. O sea, un animal es agua. La carne no, porque ya es un músculo, ¿verdad? Y en este caso, nosotros podemos congelar. Por eso es necesario congelar. Luego vamos a ver la velocidad de congelación, porque existen hoy en día herramientas, por ejemplo, que te pueden congelar alimentos en menos de 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, ¿verdad? Yo llegué a utilizar una herramienta que se llama abatidor, que generalmente se utilizan para los postres. Porque los postres lo que normalmente se necesita un poco más de frío, ¿verdad? En un poco tiempo. Entonces, vos metés en el abatidor y es un frío un poco más rápido. O sea, no es el frío de las congeladoras, por ejemplo, es un frío más lento. O sea, tarda un proceso en llegar el frío hasta el centro del producto. Por ejemplo, el abatidor, vos podés reducir el tiempo. O sea, que lo que en el congelador te tarda media hora o una hora, en el abatidor te tarda 10 a 15 minutos, dependiendo del tamaño de tu producto, ¿verdad? Entonces, el agua es el componente mayoritario de los alimentos que derivan de los animales y plantas. Al congelar un alimento, el agua se transforma en hielo y se produce un efecto de desecación. Si al congelar, por ejemplo, un alimento a presión atmosférica normal, su temperatura desciende de 0 a 0, en ese momento el agua comienza a convertirse en hielo. Permanece un cierto tiempo a esta temperatura y cuando la cristalización es completa, la temperatura sigue descendiendo hasta que se equilibra con la temperatura del ambiente. Este periodo, durante el cual no ha habido disminución de temperaturas, es el tiempo necesario para extraer el calor latente de congelación. Si durante este periodo el efecto de frío se equilibra con el calor liberado por el agua, al estar sometida a un cambio de estado. La temperatura se mantiene constante y da en gráfica un tramo horizontal, ¿sí? Cuya longitud depende de la velocidad a la que se despida el calor. En este periodo hay un equilibrio entre la formación de cristales y la fusión. Y los alimentos más comunes que se congelan de entre 0 a -4, a esta zona se le conoce como zona de máxima deformación de cristal. Entonces, tenemos que manejar que casi todos los alimentos se pueden congelar. Y hoy en día también tenemos las microondas, que pueden ayudar a descongelar los alimentos más fácilmente. Ya no es más como antes poner en el agua y dejar ahí toda una noche para que se pueda descongelar. Entonces tenemos herramientas a disposición que podemos utilizar. Lo ideal es utilizar de la mejor manera posible para que podamos optimizar nuestro producto y nuestro tiempo. Lo que menos tenemos y lo que más busca el cliente hoy en día es tiempo y facilidad. Entonces, estamos para aprender en este curso no solamente a cortar cebolla, a cortar o aprender nombres de vegetales y practicar los cortes o recetas, sino que, como ya les dije en la clase anterior, estamos para manejar desde el proceso de recibir nuestra materia prima o comprar hasta darle al consumidor final, que serían nuestros clientes, ¿verdad? También vamos a dar costos, ¿sí? Entonces, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, ¿verdad? Para no ser el único que estoy hablando y para no aburrirles mucho. Entonces, a ver si alguien quiere compartir algo, si alguien aprendió algo nuevo hoy, ¿verdad? Profe, Sí, decime por los alimentos de congelación tienen tiempo determinado
después se descomponen también por 3, 6 meses o Así no se mismo, descompone eso. así mismo, eso depende mucho del alimento. Hay alimentos que te pueden durar 3 meses, alimentos que te pueden durar 6 meses, alimentos que te duran, alimentos que no se recomienda congelar, por ejemplo, ¿verdad? Porque al volverse a descongelar, ya no queda de la misma manera, ¿verdad? Entonces, eso es un poco difícil ahora que podamos definir, bueno, tal alimento o todos los alimentos te duran la misma cantidad. No. Eso depende muchísimo del peso del alimento, de qué alimento es, qué materia prima es, ¿verdad? Entonces, eso uno en la práctica va a ir aprendiendo, ¿verdad? Por eso es algo que me gustaría que, y muy buena tu pregunta, ¿verdad? Me gustaría que puedan siempre ir aprendiendo, ¿verdad? Eh, Nunca dejamos de aprender. Hay infinidades de alimentos que inclusive ahora no vamos a poder nombrar todos porque no, ni siquiera nos vamos a acordar, pero muchas veces surge, compramos y bueno, mira, ahí no sabemos, ¿verdad? No sabemos que aviación no se podía congelar o aviación se puede congelar tanto tiempo nomás, ¿verdad? Entonces, es algo relativo, María. Es algo relativo porque depende mucho de cuál sería tu producto y cuál sería o sea, cuál sería tu materia prima, cuál sería tu temperatura también. O sea, tiene que estar a una buena temperatura para que te pueda durar bien el alimento, porque como te dije, o como estuvimos viendo, de repente puede llegar a un punto que esté congelado, pero había sido no estaba a la temperatura ideal de congelación, y eso hace que se siga produciendo microorganismos. Obviamente un poco más lento que a temperatura ideal, pero se sigue produciendo. Entonces, ahí obviamente tu producto te va a durar menos, o tu materia prima te va a durar menos. ¿Sí? A ver si alguien tiene otra pregunta. Yo, No sé si... profe, Sí, limpia. yo, decime, la cebolla se puede poner en la heladera, profe. Viste que yo escucho que no se puede poner, que si se corta ya enseguida se tiene que usar porque atrae muchas bacterias que hay de cierto Bueno, en el... te comento. Yo estuve explicando, ¿verdad?, que lo ideal es mantener a una temperatura fresca, especialmente los vegetales, ¿verdad? No es necesario congelar ni que esté a una temperatura muy baja. Puede estar a una temperatura de 10 a 15, de 10 a 15, o sea que puede estar en la heladera. Lo ideal es que esté en la heladera. ¿Qué pasa cuando se corta? Cuando se corta, muchas veces nosotros ponemos nomás así. Supongamos que cortamos nuestra cebolla en la mitad. Nos sobró una media cebolla. Metemos en la heladera. Uno, metemos así nomás. Sin nada, sin meter en un tupper, sin ponerle papel film, nada. Uno, esa cebolla, primeramente agarra todo luego el olor tu heladera. Tenés, por ejemplo, cocinaste algún postre que tenga buena cantidad de grasa. Generalmente la grasa absorbe muchos sabores. Entonces, comes una torta con sabor a cebolla. ¿Por qué? Porque esa tu torta absorbió el olor y el sabor a la cebolla. ¿Qué es lo ideal? Yo puedo volver a refrigerar, pero envuelvo en papel film para evitar que esa cebolla agarre toda tu heladera, ¿sí? Y que no le agarre tampoco mucha humedad o aire. Entonces, puedo ponerlo papel film o una bolsa que sea de plástico, que esté preparada para alimentos, o pongo en un tupper cerrado. Y esa es la recomendación. Generalmente tu cebolla se agarra toda tu heladera o se descompone más rápido, te dura menos, porque no lo tapaste con nada, no cerraste con nada, entonces le agarra temperatura, le agarra otros sabores. Entonces, obviamente también en la heladera hay microorganismos, como ya dijimos. Los microorganismos se mueren a los 65 para arriba o se congelan a los menos tanto para abajo.
¿verdad? Entonces, igual en tu heladera, porque las heladeras normalmente están a 5 hasta 10 grados, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener cuidado. Lo ideal luego es que todos los alimentos estén en algún tupper o tapados con papel film. Eso es lo ideal luego. Ya. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo, profe, quisiera Sí, saber casi. sobre la contaminación. Ese, viste que siempre nosotros cocinamos, ¿verdad? Cocinamos y después comemos y después de 2 horas por ahí, 2 o 3 horas, a mí me pasó ya muchas veces ya. Después de 2 horas te sentís mal y te sentís mal, te duele tu estómago, te revuelve todo, es porque se contaminó la comida, ¿verdad? Cuando, cuando estamos cocinando. Así mismo. Eso es lo que pasa. O tu alimento estuvo mucho tiempo afuera, no se cocinó bien, o le agarró alguna bacteria estando afuera, ¿verdad? Si yo cocino algo, cocino todo, voy a comer de acá a 2 horas, bueno, genial. Espero que se llegue a una temperatura templada, no tan caliente. Tengo que meter otra vez en la heladera. ¿Sí? Por más de que hayan alimentos, de repente cuando nosotros le ponemos sal a una comida, puede durar más porque la sal es un conservante natural, ¿verdad? Pero igual para evitar, porque nosotros estamos en un país donde hace mucho calor, o sea, muy rápidamente tu producto, tu materia prima, se puede llegar a una temperatura apta para la procreación de microorganismos. ¿Sí? No te puedo decir exactamente, ¿verdad? Porque tampoco soy doctor o algo de la salud, ¿verdad? Pero si llega a pasar eso y es por el alimento, es porque tu alimento estuvo contaminado. No se cocinó bien o estuvo mucho tiempo afuera, ¿verdad? Sí. Entonces, Porque siempre decimos, ¿verdad? Me hizo mal la comida, eso nomás me hizo, o decimos que no comimos nada mal, no puse nada, no comimos nada después de ese, pero la comida, lo que yo hice, lo que me hizo mal. Por eso nomás. por eso es. Sí, ¿verdad? Inclusive yo le digo, hay recetas, muchas veces decimos que no, me hizo mal comer chocolate encima de tal cosa, ¿verdad? Hay veces Ahí sí sabemos, ¿verdad? Que para lo que comimos encima de la comida, ¿verdad? Pero muchas veces nos pasa que comemos nomás, ¿verdad? Y después a 2 o 3 horas por ahí ya nos sentimos mal y decimos, yo no comí nada que me haga mal después de la comida, pero fue la comida lo que nos hizo mal, porque claro, se contaminó. claro. O también, ¿verdad? Muchas veces creemos que comimos algo encima de una comida. Pero yo les digo, si nosotros cocinamos bien, manipulamos bien y respetamos todo, yo llegué a cocinar y a ver recetas donde se le ponía a una salsa de chocolate y era una comida salada, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos tabúes y sucede, o sea, la indigestión o muchas veces el sentirse mal. A ver quién tiene prendido su micrófono, si por favor puede apagar. Es por la contaminación, Cintia. Contaminación de los alimentos. A ver, Natalia, si por favor puede apagar su micrófono, por favor. Ahí le voy a apagar. Bueno, otra consulta que tengan. Otra pregunta, a ver, Reineria, Sara, que le vi también muy atenta. Para mí está muy claro, profe. Súper, Gracias. súper, Reineria, genial. Bueno, creo que si no hay más preguntas,
¿Alguien tiene alguna duda referente a la plataforma? ¿Sigue teniendo alguna duda referente a la plataforma? También quiero aprovechar para decirles que hay algunas personas que están un poco atrasadas con sus actividades. Yo les recomiendo que aprovechen todos estos días que tenemos, porque estos son los últimos días que vamos a estar teniendo virtual y teórico. Después ya vamos a tener netamente práctica, ¿verdad? Entonces, para que ya estén tranquilas, ya puedan nada más enfocarse en cocinar, en practicar técnicas, ¿verdad? Entonces, para que puedan ir completando en su plataforma la primera parte que es todo teórico, ¿verdad? Y les invito a que puedan, este módulo va a ser un módulo donde vamos a tener casi 6 clases eh, netamente teóricas. Después ya empezamos con cocina, con comida paraguaya. Entonces, les invito a que puedan ir leyendo 2, 3 veces su material. ¿Por qué? Porque al volver a leer, pues nos acordamos, se nos queda más, ¿verdad? Y para mí, yo les digo que al comienzo también no le di mucha importancia a la parte teórica, porque yo me fui con una ilusión a un curso de aprender a cocinar, ¿verdad? Pero después me di cuenta que yo no voy a poder cocinar bien, no voy a poder tener un buen producto si yo no manejo la parte teórica, ¿verdad? Porque voy a desperdiciar mucha materia prima, no voy a tener un producto final óptimo, ¿verdad? Si es que yo no manejo esta información. Entonces les invito a que puedan leer. Yo soy una persona que me gusta leer mucho, entonces fomento mucho la lectura, ¿verdad? Y no la lectura porque se te dice o porque, sino que ganas de querer aprender, de querer saber un poco y más si es algo que te gusta, ¿verdad? Y ahora tenemos las herramientas para poder aplicar, ¿verdad? Después ya a la hora de la práctica ya es practicar, 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 hacer 1, 2, 3, 4 veces hasta que te salga bien, ¿verdad? Pero lo teórico ya se te queda para siempre si es que practicas y pones en práctica y se te queda. Entonces, la verdad que yo les digo que esta información está demasiado completa. Es prácticamente la información básica y la información que todo cocinero debe de saber, ¿verdad? La verdad que es una información muy completa, van a encontrar de todo ahí, cosas que ni siquiera sabían y ni siquiera se imaginaban saber, van a encontrar en este módulo 6. Y vamos a ir viendo. Entonces, si nadie más tiene ninguna pregunta, nadie más quiere acotar algo, yo me despido. Y si es que de repente surge alguna duda, me pueden escribir. Yo, como les dije ya a las compañeras, ahora estoy 100% disponible para poder ayudarles. Entonces, nada, si tienen dudas, me escriben, yo les ayudo para que podamos terminar bien el curso, ¿verdad? Que esa es la finalidad, tanto para mí como para ustedes también, ¿verdad? Entonces, también creo que hay 2, 3 personas que no pudieron todavía retirar sus materiales, entonces podemos coordinar en esta semana para poder retirar acá en la oficina de ODES. ¿Está bien? Genial. Entonces, yo me despido, espero que sigan teniendo un lindo lunes. Vamos a estar ahí en contacto en el grupo de WhatsApp y nos volvemos a ver el día miércoles. ¿Está bien? Hasta luego. Chao, chao.